Hola, buenas noches. Buenas noches a las personas que estáis entrando. Vamos a ver si la persona que hoy comparte con nosotros esta entrevista está por aquí ya. No, todavía no está por aquí. Hola, buenas noches. ¿Estás por aquí? ¿Qué tal? Maestro Coach. Bueno, vamos a volver a mirar a ver si está por aquí Rosario. Hola Lola, ¿qué tal? Voy a ver si está por aquí Rosario. Tiene la invitación enviada. Hola Erika, ¿qué tal? Bueno, nuestra invitada todavía no está por aquí. Es posible que a lo mejor haya tenido algún problema. Voy a volverla a invitar de nuevo. Rosario, no está conectada. Voy a enviarle un mensajito por WhatsApp. A ver. Sí, vale. Creo que en unos segundos estará disponible. Ok, vale. A ver, no la veo disponible todavía. Qué raro. Qué raro. A ver. Ah, mira, está aquí. Vale, vale, la voy a aceptar. No la había visto. Aceptar. Vale, ya está aquí. Hola. Hola, ¿qué tal, Rosario? Perdona porque seguramente tú me estabas saludando y yo no te había visto. Nada, Estaba tan pendiente del móvil a ver si te veía que no. Bueno, pues ya está. nada, Ya nada. estamos aquí. Bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. De momento hay poquitas personas, pero bueno, ya se irán incorporando. Por otro lado, tal como comentamos, como quedará grabada, las personas que no puedan conectarse ahora pues podrán verla en cualquier momento, así que no es un problema. Y me comprometo contigo a que esta noche podamos volcarla directamente en YouTube, ¿de acuerdo? Vale, Para que la puedan ver tus seguidores de YouTube. muchas gracias. Bueno, pues voy a pasar a presentarte, o si, bueno, si quieres presentarte tú, como tú quieras. No, yo prefiero que me presente si quieres y ya si eso pues yo comento algunas cosas. Vale, fenomenal. Pues bueno, a todas las personas que nos ven y que nos verán en esta sesión que quedará grabada, presentamos hoy a Rosario Ruiz Olivares, doctora en psicología, psicopedagoga, docente e investigadora de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, Córdoba, ¿verdad?
Sí. Es máster en intervención ABA en autismo y otros tratamientos del desarrollo. Sus líneas de investigación son básicamente los problemas de conducta o en este momento los problemas de conducta en el ámbito escolar y las adicciones, sobre todo las referidas a las tecnologías. Tiene varias entrevistas y publicaciones en diversas, si no me equivoco, en diversas revistas. Y tienes una publicación, un libro, que es La detección y prevención de los trastornos de la conducta. Y es una publicación muy orientada a los profes, sobre todo, ¿no? Y a profesionales de la educación. Eso es. Bueno, pues esta es la entrevista, la entrevista, esta es la presentación de Rosario. No sé si te gustaría poder añadir alguna cosa más. Bueno, no, en realidad muy bien, vamos, que básicamente lo has resumido muy bien. Yo tengo dos líneas de investigación muy diferenciadas, ¿no? Muy diferentes, aunque, bueno, tienen su relación. Una son las adicciones y bueno, y el consumo de sustancias, y ahora, últimamente, pues nuestro interés se ha centrado en el estudio de ese uso de la tecnología para ver si es abuso, si no es abuso, se habla de adicción, en fin. Y luego, pues, otra línea que es verdad que no tan prolífera a lo mejor en investigación por mi parte, pero también muy interesante, que es la parte de intervención psicológica en trastornos de conducta en el ámbito educativo, sobre todo, con niños y adolescentes, exactamente. Así que nada. Y aquí estoy para aportar mi granito de arena. Lo primero que me gustaría decir es que muchísimas gracias a Astatak por contactar conmigo y por querer compartir conmigo hoy este ratito y que charlemos de cosas que pueden resultar interesantes a las personas que se conectan y que están también involucradas en vuestra asociación. Y nada, pues dar las gracias por haber contado conmigo. Bueno, yo darte las gracias a ti porque con implicaciones tan generosas como la tuya y la de las personas que aceptan el poder ser entrevistadas y un poco volcar todos esos conocimientos, a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Como familias, como padres y como personas en general, ¿no? Así que nuestro enorme agradecimiento desde Asfatar y desde todas las personas que nos siguen y que valoran muchísimo estas entrevistas precisamente por lo que aportan, ¿no? Por todo ese valor que aportan, que es tan importante. Tú misma me comentaste, yo te pregunté que qué es interesante a destacar de todas de las líneas que tú estás siguiendo a nivel de investigación dentro de vuestro departamento, y hablábamos de los trastornos de la conducta, ¿no? Y la importancia de la detección temprana, sobre todo, o sea, ya de la detección temprana es muy evidente, pero tú me lo planteaste de una manera que me parece súper interesante y es la de la detección en la escuela. ¿Cómo se trabaja? Porque además tu publicación tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Pues sí, mira, bueno, yo me dedico a formar, me he dedicado muchos años a formar a futuros docentes, maestros de primaria sobre todo, y me di cuenta cuando trabajaba con ellos en los trastornos de conducta que había muchísimo material, muchísimas publicaciones, muchos libros, pero muy clínicos y muy orientados a psicólogos. No había nada hasta ese momento para ellos, escrito, pensado y dirigido a ellos. Entonces, pues bueno, un grupo de compañeros y yo, les conté la idea, creyeron en el proyecto y pensaron que podía ser muy interesante, y de hecho enseguida pues a las editoriales les gustó, porque ya te digo que era algo único. Cómo enseñarle a los futuros docentes el papel que tienen tan importante a la hora de detectar y a veces incluso de prevenir determinadas situaciones que se dan en el aula, porque la familia tiene muchas oportunidades para observar a su hijo, pero los educadores, desde los educadores infantiles en las escuelas infantiles, en la guardería, hasta los maestros de primaria, tienen un papel fundamental, tanto en la Total. prevención como en la detección. Entonces, bueno, este libro va muy enfocado a ello, y entonces aborda trastornos de conducta que son muy frecuentes en la infancia y la adolescencia. Entonces, bueno, un poco para también darle ese papel. No nos olvidemos que los maestros, efectivamente, y las maestras pasan muchísimo tiempo con nuestros hijos.
muchísimo. Sí. Y tenemos que creer, ellos tienen que creer en el papel que tienen y nosotros también tenemos que confiar que el papel que tienen es muy importante. Entonces, bueno, por ahí estaba enfocado este libro, vaya. Me parece súper interesante, teniendo en cuenta además que esto que tú dices, que los maestros pasan muchas horas con nuestros hijos, ¿no? Pero yo me planteo algunas dudas, ¿no? Y es, por ejemplo, dentro del aula, muchas veces, como tienen un grupo tan numeroso, muchas veces es muy difícil el poder, es posible que se detecten cosas, ¿no? Pero a lo mejor es muy difícil el poner mucha atención o el utilizar herramientas. Claro que si las tienen es mucho más fácil, ¿no? El poder detectar y el poder de alguna forma redireccionar esa situación, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es posible que un maestro, que un profesor dentro del aula detecte esa situación y pueda de alguna forma actuar o derivar a donde corresponda? Es muy importante, bueno, como te digo, esto surge porque yo formaba a maestros de primaria que tenían interés en saber aspectos de la educación especial, ¿no? Porque yo empecé, antes había una diplomatura que era específica de educación especial y era muy interesante, pero bueno, con las reformas educativas pues se vuelve a una figura, a un grado generalista, total. Pero Ya. yo sigo formando, me explico, o sea, que quedaba un poco reducido a una optativa, ¿vale? Esta asignatura era una optativa de los maestros de primaria que tenían interés en formarse en educación especial. Entonces yo siempre les explico, y es a lo que voy con tu pregunta, que para que esto sea un proceso más fácil, tienen que saber lo que es normal. Es muy importante, o sea, vivimos en una sociedad con una tendencia a la etiqueta. Eso ya, si quieres, ya lo vemos más en otro, o sea, ahora más adelante. Pero lo importante de todo esto es saber cuál es la conducta normal, qué es lo que yo me tengo que esperar de mi alumno. Muchas veces en educación infantil lo tienen más claro, porque tienen una serie de ítems, criterios, cosas que saben hacer el niño, ¿no? El niño sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, es como cosas como muy claras, ¿no? Entonces, tienes que hacer esas cosas para que más o menos sepas tú que la cosa va bien, está Claro. evolucionando el niño Y de que forma los adecuada. niños más pequeñitos tampoco tienen tantos recursos para disimular esas cosas que no. Claro, Claro, efectivamente. Entonces, uno tiene que saber lo que es lo normal, para que luego claro, lo que es anormal o lo que se consideraría un trastorno, que evidentemente esos son los profesionales los que lo tienen que determinar, eso está claro. clarísimo, pero ellos sí tienen que conocer qué señales de alerta puede ser que en un momento dado podamos suscitar que haya que hacer algo. Incluso los propios maestros, los propios educadores, las propias maestras pueden hacer ya muchas cosas. O sea, que ellos mismos con unos poquitos indicios no tienen por qué esperar al diagnóstico, sino que ya ellos pues pueden empezar a probar ciertas cosas que en un momento dado es también importante saber que determinados problemas son evolutivos. Es decir, que dejando pasar un poquito el tiempo, ojo, que yo no digo que haya que dejar pasar el tiempo y dejar las cosas, no me refiero a eso, sino con una pequeña intervención, con una pequeña. Observando un poco más. Efectivamente, exacto. Y sabiendo que eso, pues si ya no pasa, si no queda en algo aislado, por ejemplo, si alguna vez algún niño se hace pipí en clase, bueno, pues tenemos que saber, se le escapa el pipí, ¿no? Claro, depende de la edad que tenga, será un accidente que puede pasar momentáneamente, ¿me explico? Pero claro, ya si es una Sí, cosa que sí. se repite, ahí es donde el educador, el maestro y la maestra tiene un papel muy importante de decir, ojo, aquí hay algo, aquí está pasando algo, hablar con la familia, apoyarse en los orientadores, en fin, pero que su papel es muy importante. Total, total. Pero entonces, lo que transmites en esta formación, en estas formaciones, son herramientas, son conocimientos de las etapas. Pues mira, ¿Cómo? bueno, empieza con un caso práctico, ¿no? Pues si nos pasa esto, tenemos un alumno en clase que pasa esto, lo otro, ¿no? Entonces le ponemos en situación de las cosas que son normales, es decir, de esos aspectos evolutivos que entra dentro de la psicología evolutiva. Después se le explica en qué consiste cuando ya no es algo momentáneo, cuando ya es una situación de trastorno, se le explica los criterios, aunque ellos no diagnostiquen, pero se le explican los criterios en base a los cuales se va a diagnosticar
o qué signos van a tener esos niños y esas niñas para que sean diagnosticados. Y luego en el caso de, según cada trastorno, pues se le dan pautas, se le dan estrategias y se le invita a que se formen en determinados campos más específicos, pues para establecer programas de prevención, por ejemplo, o incluso a veces de intervención, o cómo saber colaborar con el orientador o con el psicólogo clínico que sea el que establezca pues un programa. Eso también es muy importante, que los educadores, los maestros, las maestras, los profesores son unos fantásticos colaboradores de los terapeutas, de los psicólogos, porque ellos pueden llevar a cabo muchísimas cosas que los psicólogos pues no podrían, porque no pueden entrar en el aula todo el tiempo. Entonces es muy importante que los maestros y las maestras, los profesores, sepan unos conocimientos muy básicos o profundos, me explico, todo lo que... Sí, para dependiendo que ellos de cada profesional, claro. efectivamente, para que ellos sean igual que la familia, ¿no? Muchas veces cuando asistimos a terapia, pues el profesional nos indica lo que tenemos que hacer en casa y entonces nosotros somos los que al final, nosotros como madre y padre, somos los que tenemos que llevar a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterarme en ese papel que tienen tan importante los educadores en todo esto. Yo la verdad es que lo considero muy importante porque yo no sé si tenéis una valoración como una especie de registro desde antes a después de la incorporación de este tipo de formación, de la eficacia, ¿no? y de resultados de situaciones y de casos que se hayan detectado en la escuela a posteriori de este tipo de formación. No sé si me he explicado, no sé si mi pregunta se entiende. Pero no hay datos ahora mismo, yo lo desconozco y la verdad es que no hemos tenido esa cosa, ¿no? de haberlo valorado. Porque, bueno, son muchas variables extrañas y también las que es complicado. Pero también, no sé si me equivoco, pero creo que también depende mucho de la calidad de la persona a quien va dirigida esta formación, ¿no? Porque a mí me sabe mal comentarlo ahora, ¿no? Pero, y esto depende de cada persona, ¿eh? Habrán personas aquí a lo mejor que se dediquen al ámbito educativo y a lo mejor, pues, no sé, lo sienten como un ataque, ¿no? Y no me gustaría que lo sintieran así porque no se trata de eso, ¿no? Pero yo me he encontrado con profesionales en algunas ocasiones pues que llegan a la escuela a las 8 o a las 9 en función de su horario y plegan a las 4 o a las 3 o a las 2, ¿no? Y cumplen su horario y ya está. Cuando tú muchas veces a lo mejor les has pedido o les has solicitado o les transmites, y te estoy hablando como madre, ¿eh? Les transmites una inquietud, una falta de motivación o alguna situación y simplemente te dicen que no saben, ¿no? Cómo abordar el tema y que, pues a lo mejor en mi caso, pues como no era una formación obligatoria, porque ya había superado la etapa obligatoria, pues que ya no se podía, o sea, que no sabían cómo abordarlo, ¿no? Y es muy triste porque ahí la familia está detectando una situación, ¿no? Y no sabes en ese momento cómo abordarlo y piensas, necesito personas que sean aliados míos en ese caso, ¿no? No sé si me explico. Sí. El papel de la educación en general, y no a lo mejor no es el lugar ahora para el debate, pero en general la profesión del docente habría que ponerla mucho más en valor de lo que está. Estoy totalmente de acuerdo. Y los propios que se tienen que poner en valor son los propios maestros y maestras y profesores y profesoras, que muchas veces son muy expertos en la área o en las materias en las que están dando clases, pero que luego es verdad que a veces queda un poco en la intención de esa persona el querer formarse mucho más en lo que es el manejo del comportamiento, porque no olvidemos que los niños y las niñas, los chicos, los adolescentes, no son recipientes de contenido, no son solo eso, son personas que tienen unas emociones, que tienen unas situaciones, que son personas. Entonces, y que yo siempre digo lo mismo, la medicina, o sea, la sanidad y la educación son pilares fundamentales de cualquier país. Entonces, si nosotros vamos al médico, ¿no? y le hacemos mucho caso o lo consideramos una institución, por las circunstancias que también llevan a cómo llega esa persona a estar ahí, puede ser también, ¿no? Pero que los docentes en ese sentido tienen que creer que son muy buenos profesionales, tienen que ser los mejores profesionales. Y para ser el mejor profesional
tienes que estar constantemente reciclándote, constantemente buscando la forma de hacer. Porque la motivación no surge de la nada. La motivación no siempre es tan fácil, además. Y hay chicos y chicas que son más fáciles, con los que es más fácil trabajar, y hay otros que es más complicado, pero un buen profesional trabaja con todo. Entonces, bueno, yo tampoco quiero, evidentemente, que yo lo respeto muchísimo. Un poco tú me decías que es verdad que no tenemos resultados de ver un poco la eficacia de esa formación, pero es una pena que se ha reducido a una optativa. Me refiero que yo he tenido muchos alumnos en esas optativas porque era un interés y una demanda fuerte, pero que por alguna razón a nivel político se ha decidido que esa formación pues quede más reducida a esa optatividad y que luego queda un poco al buen hacer del docente que se quiera profesional, formar claro, en que eso. se quiera formar. Bueno, es una lástima y yo pienso que las cosas tienen que cambiar y yo creo que poco a poco vamos tomando conciencia de las necesidades que hay, de lo importante que es el estar bien, la educación, como tú decías, son como pilares que deberían ser intocables, ¿no? Haya el gobierno que haya, no se deberían tocar, debería estar ahí. O sea, si se tocaran, debería ser para mejorarlos, Exacto, ¿no? para que todos fuéramos a una para mejorarlo. Yo la verdad es Claro. que lo que creo es que los maestros y los profesores en general, hablo por supuesto de mujeres, de hombres, para no repetir tanto, pero necesitan herramientas, necesitan creer que realmente las cosas se pueden hacer de otra manera, porque hay procesos y procedimientos y hay formas de hacer que tienen una evidencia científica de años, no estamos hablando de uno ni dos, sino de años, y que por una razón o por otra, pues no lo aceptamos, ¿no? Esto es como, no sé, como cuando hablamos en la medicina de medicina alternativa. Yo entiendo que haya gente que crea en ella, pero evidentemente donde hay una evidencia de investigación, donde hay una trayectoria de investigación, eso tampoco lo podemos dejar de lado. ¿Me explico? Que todo sirve, pero bueno, no todo tiene por qué ser eficaz con todo el mundo. Y entonces yo creo que a los profesionales hay que darles estrategias para que ellos realmente sepan cómo afrontar la situación en el aula. Que como digo, no es solo enseñar, que ya es difícil. O sea, que ya es difícil. Y lo que tú decías, detectar, fijarse en cosas que ocurren, prevenir, pero muchas veces es que es nuestro trabajo, es que ese es nuestro trabajo, que a nuestros alumnos que les preguntemos por cómo están hoy y hoy cómo está, porque a lo mejor hoy no está bien y por eso te ha soltado esa bordería o ha tenido un mal comportamiento. O sea, vamos a ir un poco más allá, no es que nos quieran fastidiar, a lo mejor es otra cosa lo que está ocurriendo. A lo mejor yo como docente a lo mejor tengo que aprender muchas cosas porque hay un autor que dice que el niño nunca se equivoca, o la niña nunca se equivoca. Ellos hacen y dicen lo que ven en el entorno, lo que el entorno les devuelve. Entonces ellos nunca se equivocan, entre comillas, quiere decir que hay algo que nosotros, si se equivoca el niño, seguramente es porque algo en el entorno, en los adultos, algo a lo mejor tiene que cambiar, porque ellos como que siempre hacen lo que... ¿Me explico? Ellos no se equivocan nunca. Si algo pasa, si creemos que algo está pasando ahí, seguramente es porque en el entorno ellos no lo hacen de una forma, a ver si me explico, innata, sino que lo aprenden de alguna manera. Sí, sí, que no hay esa malicia, no hay esa conformidad social, no hay ese criterio que tenemos los adultos de que hay que hacer esas normativas, que hay que hacer las cosas de una manera determinada. Ellos son simples y tal, son llanos. A eso te quieres referir, ¿verdad? Sí, que quizás no me explico bien. Exactamente, No, que no tienen doblez. te has explicado perfectamente. Que no tienen esa doblez que nosotros le inferimos, o sea, que nosotros pensamos que tienen una doblez, no esa doblez. Yo me he pasado algunas veces con algunas familias que me han dicho, es que me mira, y tiene 4 años el niño, y me mira desafiante, y 2 minutos siguientes me dice, no, yo cuando le riño lo miro desafiante. Entonces, claro, yo le digo, ¿te acuerdas que me has dicho que él te mira desafiante? Quizás está haciendo lo mismo que tú haces con él. Lo mismo que tú haces. Es una cuestión de reflexión, ¿no? Quizás no le hemos explicado, por ejemplo, los contenidos de la forma que él necesita que le expliquemos. A lo mejor él necesita que le expliquemos las cosas de otra manera.
En fin, que no, yo entiendo que es difícil, ¿eh? O sea, que no es una cuestión fácil y es una responsabilidad de todos, eso por supuesto, pero que el papel del profesional es fundamental. Claro, yo creo que digamos que cada actor social tiene una responsabilidad, ¿no? Los Eso. padres tenemos nuestra responsabilidad, los profesionales tienen a ver, digo los profesionales, sí, los profesionales tienen su responsabilidad, los maestros, que no sean profesionales, tienen la suya, me refiero que los maestros en la figura, en el rol que desempeñan, tienen su responsabilidad, ¿no? Y cada uno tiene la suya, ¿no? Como actores sociales. Entonces, lo interesante, lo importante sería que cada uno hiciéramos las cosas dentro de nuestra parcela de la mejor manera posible. Y si hemos detectado que podemos detectar cosas dentro del aula, pues es muy interesante que esa parcela la ampliemos bien. No es la palabra, la acojamos bien. No sé expresarlo, ¿no? Pero que seamos un poquito exhaustivos, Sí, ¿no? Como rigurosos. No sé cómo explicarlo, no sé cómo sí. expresarlo. Sí, exactamente, que seamos rigurosos, que creamos el papel que tenemos y que lo hagamos siempre lo mejor posible. Siempre, evidentemente, basado en algo que se sepa que va a funcionar. Esto es como si te dicen, mira, si haces esto, esto y esto, va a funcionar y te va a ir mejor. Pues yo lo cogería, ¿no? O sea, yo Claro. soy de la opinión de que si hay algo que... Es como si vamos al médico y nos ponen el tratamiento de hace 20 años, pero si hay tratamiento ahora que ya han suplido eso, ¿no? Y tienen evidencia científica, evidentemente, que no es algo que se haya inventado alguien ni nada de eso, a eso me refiero, ¿no? Pero hay veces que somos resistentes a cambiar las cosas, las dinámicas, repetimos a veces, pero bueno, en fin. Y lo más importante de todo, y vuelvo otra vez al tema, es el hecho de que lo decíamos al principio, no sé si lo hemos comentado y es porque yo lo he leído, pero la detección precoz es súper importante cuando hablamos de Sí. trastornos. Entonces, qué importante sería poder detectar eso, si se detecta en el aula. Sí que es cierto que hay trastornos que a lo mejor, pues hasta que no llegas a la adolescencia o... ¿Me estás oyendo bien, Rosario? Sí. Sí, te oigo Es que perfectamente. es como que se te ¿Se oye, me pero corta? es como que se te va un poco, sí, no sé si tienes Yo, mala conexión o algo. yo te oigo a ti muy bien, pero Vale, bueno, yo lo que me interesa es que se te oiga a ti, que es lo importante. ahora, Vale, ahora mejor. bueno, pues lo que quería decir es que, si no me equivoco, quiere decir que no he perdido el hilo, que hay trastornos que el diagnóstico, pues a lo mejor es más tardío, tiene que ser más tardío, ¿no? Porque, bueno, pues porque hasta que no se ha pasado la adolescencia o tal, no tenemos suficientes datos como para diagnosticar. No sé si me equivoco, ¿eh? Pero hay trastornos que cuanto antes se detecten, muchísimo mejor, ¿no? Porque podemos empezar a aplicar un tratamiento, se puede empezar a hacer terapia o lo que sea. Y si se pillan a tiempo, probablemente es más fácil que encontremos una terapia que se ajuste, ¿no? Y que las consecuencias sean menores, ¿no? Por eso decía que qué importante es que se tenga en cuenta esa formación y esa publicación que en su momento vosotros hicisteis y los máster o las formaciones que estáis haciendo a diferentes profesionales que en el futuro o de forma simultánea van a desarrollar su tarea a nivel profesional. Sí, realmente es muy importante. Estaba pensando, por ejemplo, en cosas hay muchos trastornos que es verdad que hasta la adolescencia no dan la cara total, pero hay muchas cosas que desde la escuela pues se pueden hacer. Por ejemplo, se me está viniendo un poco a la cabeza el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la escuela.
antes de que se produzca cualquier, seguramente a lo mejor hay otras variables que influyen y al final pues se desencadena, pero es verdad que hay muchas cosas que desde la escuela se pueden hacer, pues desde hablarle a los chicos de cómo tiene que ser su alimentación, de establecer un sistema motivacional para tener una alimentación saludable, por ejemplo en el recreo. Este tipo de cosas, cuando hablamos de la motivación, que la motivación al principio tiene que ser extrínseca en la mayoría de los casos, la motivación intrínseca se va formando, ¿no? Y cuando uno aprende ya, cuando el entorno te refuerza y te dice qué bien lo estás haciendo, pues tú ya empiezas a creerlo, empieza tu autoestima a formarse de forma adecuada y entonces tú ya tu motivación intrínseca pues se va alimentando, pero si tú desde el entorno no alimentas esa motivación, la motivación intrínseca no viene sola. Claro. Entonces muchas veces hay una reticencia a decir las cosas que hacemos bien. Eso en general en nuestra sociedad tenemos esa cosa de decir, no voy a decir cosas buenas, no voy a decir cosas positivas, lo tenemos ahí como apartado, ¿no? Y sin embargo habría que ponerlo encima de la mesa mucho más. En general los educadores refuerzan poco. Digo educadores, incluso meto a la familia. Cuando hablo de educadores en este caso ya también incluyo a la familia. Muchas veces dicen las cosas que hacen sus hijos bien, lo dicen poco, se lo dicen poco. También es verdad, lo hablábamos el otro día, creo recordar, que el afecto, ¿no? El cómo mostrar el afecto. Y en ese sentido, los docentes y los educadores también tienen un papel muy importante. Ya hay que tener un poco de cuidado con ese afecto. Me refiero que evidentemente tiene que ser un afecto adecuado a las circunstancias. No estoy diciendo ni mucho menos otra cosa, pero eso es muy importante. En las palabras que decimos, no hace falta tocar a la persona, pero nosotros con nuestras palabras y con nuestro lenguaje corporal ya estamos diciendo muchas cosas. Y si en un momento dado le tenemos que dar un abrazo a alguien, pues no pasa nada, se lo damos, porque no pasa nada, o sea que se lo damos y punto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la familia igual, la familia en determinadas circunstancias, porque bueno, los niños crecen, los problemas crecen, evidentemente, ahí se empieza a ver un distanciamiento. Y cuando acordamos, le preguntamos a la familia, bueno, ¿y qué muestra de cariño en lo mejor una entrevista, ¿no? ¿Qué muestra de cariño le haces a tu hijo o a tu hija? Y les cuesta decirte que tengan muestras de cariño. Entonces, el afecto, las muestras de cariño y el decir cuando uno hace bien las cosas, el decirlo, eso tiene un efecto tan positivo y eso tiene una trayectoria investigadora que una y otra vez demuestra que es como hay que trabajar y como hay que hacer las cosas, y sin embargo no le hacemos caso. No le hacemos tanto caso. Incluso yo he tenido experiencia en cuando yo estoy formando a los educadores o cuando estoy en clase, de que hay personas reticentes a escuchar ese mensaje. Es que lo tiene que hacer porque es su obligación. Digo, pero bueno, es que eso no funciona así, las cosas, y con adolescentes ya ni te cuento, o sea, con los niños nunca, pero con los adolescentes. Yo creo que son reminiscencias de la cultura que hemos recibido nosotros, ¿no? De alguna manera. Porque nosotros, yo el otro día lo hablaba contigo, yo ya tengo una edad y venimos de una cultura en donde nuestros padres se han sacrificado muchísimo por todo y se ha valorado el esfuerzo, el trabajo, tal, pero no se han valorado de la misma manera las muestras de afecto, no sé, como que lo importante era la parte esa más de qué somos, ¿no? En esta sociedad, no el me he quedado en blanco, cómo nos Como nos sentimos. relacionamos. Sí, efectivamente, ¿no? Y yo creo que esto nos queda un poco, es como una reminiscencia de la cultura, de la educación que hemos recibido, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que en cuanto a la familia lo puedo comprender, pero con los profesionales yo creo que ya es hora de dar un salto en ese sentido, ¿no? Los profesionales ya no hay por qué pensar en lo pasado, sino todo lo contrario, en lo que podemos mejorar. Pero bueno, en la familia sí es verdad lo que dices, pues tienes razón, es posible que eso haya calado ahí profundo y lo tengamos más presente de la cuenta.
Mira, y otro tema que me gustaría resaltar también del trabajo de los profesores en el aula a la hora de detectar trastornos o de detectar pequeñas cosas que nos puedan dar información de que hay algo que se podría trabajar de otra manera, y no sé si vosotros también lo valoráis de la misma manera, pero es el hablar de las diferencias. No sé si esto lo trabajáis también en esa publicación, pero muchas veces los educadores, los profesores, cuando hay una problemática en un alumno, un problema de salud mental, un problema de salud en general, una diferencia, yo creo que es muy importante que lo trabajen con el aula, con todos los chicos, porque es una forma de eliminar el estigma, ¿sabes? Es como yo lo veo, porque muchas veces las familias, cuando tienen una problemática, no tienen miedo de explicarlo en el aula, por qué pasará con sus hijos, si se meterán el resto de los niños, si no se va a trabajar en condiciones. Parece como que los queremos sobreproteger de esa manera, porque muchas veces nos hemos encontrado que en el aula no se trabaja eso. ¿Me explico? No Sí, sé si se me sí. entiende. Porque muchas veces el propio docente, pienso por los comentarios, a lo mejor de una forma informal, que no tienen, sienten que no tienen estrategias o herramientas para trabajar según qué cosa, y a lo mejor en un momento dado el hablar de ello hace que puedan sufrir en algún momento algún tipo de acoso, me explico, o de algún tipo de... Es verdad que mantener ahí un equilibrio es difícil, pero está claro que los adolescentes, los niños y las niñas, a veces los tratamos como si no se enteraran de nada y se enteran de todo, son súper sensibles y ellos saben cuando a un compañero suyo le pasa algo, claro que lo saben. ¿Qué le pasa a este niño? ¿No? A mí eso en casa, por ejemplo, con mi hija me ha pasado mucho. Mamá, a este niño le pasa algo, porque ellos lo sienten y nadie se lo explica. Nadie le explica qué es lo que le pasa. Y yo, en ese sentido, sí estoy de acuerdo que puede ser muy positivo explicarle a los niños, pero claro, darle a esos profesores y a esos educadores hay que darle las estrategias para tratar el tema de la forma más Claro, adecuada posible. claro, Porque, claro. no sé si me explico. Sí, bueno, me estoy explicando. Sí, O, por sí, sí, ejemplo, sí. hay veces que eso, qué información es la que estamos dando, siempre que sea en positivo, siempre que sea pues para favorecer que esa persona pues se desenvuelva bien en el centro, ¿no? El otro día también me comentaba mi hija una anécdota de que había llegado una chica ciega al centro y que la había visto sola y ella le había dado como pena. Entonces, por un lado, claro, en esas cosas hay que explicarles que las personas con discapacidad auditiva necesitan ser autónomas y necesitan ellas explorar el espacio para que ellas no dependan de nadie, pero que por otro lado también hay que saber cómo pedir, cómo dar la ayuda, ¿no? Hay que explicarle, hay que decirle, oye, pues mira, además de que tienen que ser autónomos, pero en un momento dado tienes que saber que no pasa nada por preguntarle, oye, necesitas Claro. ayuda y que es un poco ese equilibrio, ¿no? Que es importante, que por un lado se normalice y no se estigmatice y que se trate de la forma más natural y más normal. Y en ese sentido creo que es muy importante hablarlo con los alumnos, pero siempre desde el punto de vista positivo y dándole estrategias. Es decir, a fulanito le pasa esto, pero no solo que le pasa, que a lo mejor puede ser más o menos interesante, sino qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta con un niño, por ejemplo, con autismo en el aula. Pues a lo mejor con este chico o esta chica no podemos tener mucho ruido en clase, entonces, porque él se altera y bueno, para que se sea más comprensivo con las situaciones que puedan surgir, sí que me parece, pero es verdad que creo que a veces los propios educadores no tienen la estrategia o no saben cómo hacerlo y entonces es mejor como dejarlo pasar, creo, ¿no? Es un Claro, poco... pero por eso yo me refería que para mí sería muy importante el que ellos tuvieran esas estrategias que les permitieran afrontar la situación frente al resto del alumnado, o sea, no frente al resto del alumnado, sino frente a toda el aula, porque no deja de ser un compañero el que tiene una problemática, tiene un trastorno de conducta, tiene un trastorno de X, una situación, una enfermedad, una discapacidad, un problema visual, un problema auditivo. Tanto da una diferencia que pues, lo hace tener la necesidad bueno, de ubicarse en el aula de una forma diferente y de tener una relación, si quieres, bueno, pues adaptativa a
a la situación del aula y que sus compañeros pues tuvieran la capacidad de entender esa situación, convivir de una manera respetuosa con esa persona, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y yo por eso te preguntaba si eso también lo tratáis vosotros a través de ese manual o en esas formaciones. Bueno, hablamos de cada trastorno en concreto, pero no de las diferencias en general. Lo que es verdad que no abordamos el cómo explicárselo a los alumnos, eso no lo abordamos. Vale, Eso no vale. es verdad, eso no. Se trabajan pues eso, herramientas de prevención, de intervención con ese propio chico o esa chica, pero no de cómo explicarle a los compañeros, que también me parece muy interesante, por supuesto, de cómo explicarle a los alumnos la situación que está viviendo un compañero. Porque puede Claro, ser... bueno, Dime, perdón. no, que es una forma es una forma de trabajar con ellos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he encontrado familias que, por ejemplo, tienen un trastorno alimentario o tienen cualquier otra problemática y son niños y niñas, generalmente en este caso son niñas, que se encuentran en el aula y que conviven todo el día con sus compañeros. Y muchos de ellos se resisten a explicar su situación y eso hace que de alguna forma se sientan estigmatizadas, porque no pueden mostrarse tal cual son, con su problemática, con su situación, y tienen que andar escondiéndose siempre. Entonces, yo considero que es importante. Claro, estas familias se cuestionan si realmente tienen que explicarlo o no tienen que explicarlo. Pero ya no solamente, pues esta persona se puede autolesionar, por ejemplo, y el mostrar sus lesiones, pues es un problema para ella. Llega el verano y a lo mejor pues no puede hacer las actividades que hacen, por ejemplo, si un día van a la playa o van a la piscina o van a donde sea, no puede llevar manga corta porque siente que va a ser observada y va a tener que dar explicaciones. Entonces, si es un tema que se conoce, pues seguramente habrá compañeros que sean comprensivos con esta persona y acepten esa situación. Por ejemplo, ¿no? No sé cómo trabajarla, ¿no? Pero me explico, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Y creo que es un tema delicado porque, como te explicaba, que hay que mantener un equilibrio, ¿no? Desde la Efectivamente. parte para que no suscite motivo de burla ni motivo de todo lo para que no consigamos el efecto contrario. ¿Me explico? Claro, mira, Sino todo justamente lo contrario. Ana Correa lo comenta, dice, y eso deriva en una situación injusta tanto para el niño que padece el trastorno como para sus compañeros también porque no saben cómo tratar o tratarlo a esa persona. Sí, totalmente. Vamos, es como, sí, o sea, que lo entiendo perfectamente, solamente que eso es lo que digo, que hay que mantener un equilibrio, que sean siempre Claro, cosas constructivas y que sean siempre cosas que sean impositivos siempre. claro, Pues, por supuesto, esa sensibilidad de entender qué es lo que le está pasando a la persona, efectivamente. eso es fundamental. Efectivamente. Y estoy de acuerdo, pero vuelvo a repetir, bueno, en el manual nosotros no abordamos directamente ese tema, aunque se podría sacar de entre las cosas que sugerimos, se podría un poco esa información, por supuesto, adaptar y comentársela a los alumnos, pero ahí se me ha ido la idea. Pero vamos, que queda un poco a la voluntariedad del docente, me refiero, en este caso del educador, el explicarlo o no a la clase, ese asesoramiento Ya, por parte del orientador, me explico, porque normalmente, bueno, pues son los tutores los que trabajan aspectos de tutoría, que eso sería aspectos, pues, de abordarlo en una tutoría, bueno, digo en una tutoría porque es un espacio sí, sí, dedicado a sí. eso, ¿no? Ajá. Pero Sí, es, sí, es verdad que en ese sentido habría que sacar todo lo positivo que es darle estrategia a los compañeros para saber relacionarse, porque incluso ellos mismos lo agradecen luego. Es lo que te claro. digo con esta chica, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De esta chica con discapacidad visual. Bueno, pues si yo no se lo explico a mi hija, ella no sabía qué es lo que estaba pasando. Ella pensaba que la habían dejado sola, que qué tristeza, que eso no podía ser. Entonces, es una interpretación que ella hizo de la situación que a lo mejor no era esa. No, pero bueno, ella seguramente es una persona muy sensible y enseguida se preocupó por la situación. Esa Y a es. lo mejor, pues, si hubiera tenido o teniendo la información que tú le transmitiste, pues dejó de preocuparse y se ocupó de otra manera, ¿no? De alguna forma. Exacto. O sea, que yo creo que es muy importante también, como otras muchas cosas, es muy importante. Bueno, pues a ver, hablábamos,
tú me comentabas que otro de los temas que podríamos tratar era el apoyo conductual positivo en la escuela. Creo que de alguna manera también lo hemos hablado, ¿no? Sí. En este ratito que estamos hablando. Hablábamos del castigo también, de desterrar el castigo y de incorporar incorporar otro tipo de elementos, como podría ser, yo ahora te digo, pues las consecuencias, o háblame un poquito de todo esto. Bueno, esto es un tema bastante, para mí es fundamental. Tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de valorar las cosas que hacemos bien. El apoyo conductual positivo es un modelo que viene del análisis aplicado de la conducta y sin querer ser muy técnica, al final en lo que se basa fundamentalmente es en valorar y reforzar aquello que hacemos bien. Y que a veces es importante pararse un poco a enseñar las cosas y no sobreentender nada. Ya. Porque uno no se comporta igual en un contexto que en otro. Muchas veces ponemos normas, pero no sabemos cómo hacerlas cumplir. Y por el hecho de poner normas, eso no significa que la persona vaya a cumplirlas. Me explico, entonces un poco el modelo va por ahí. Y por supuesto, el modelo aboga, o por supuesto esto está todo basado en investigación, el castigo no enseña nada nuevo. El castigo, además, en general, no enseña, sino que simplemente es aplicar una consecuencia para procurar que una conducta no se vuelva a repetir. Entonces, es mucho más eficaz reforzar un comportamiento o incluso no reforzarlo. Cuando ya no estamos reforzando, estamos castigando. Esto a veces es un poco complicado de explicar, pero cuando tú no refuerzas, cuando tú a tu hijo no le dices, o a tu alumno no le dices lo bien que lo ha hecho, ya lo estás castigando sin tú saberlo. No hace falta que hagas grandes cosas. Y luego otra cosa fundamental, y es que la mayoría de los castigos que se aplican no están funcionando como castigo. Les llamamos castigo, pero no es un castigo, porque eso es una base fundamental del aprendizaje. Para que haya castigo de verdad, no se puede volver a repetir ese castigo, porque ha sido eficaz. Si los castigos se repiten reiteradamente, en realidad no están funcionando como castigo, sino como reforzamiento. Esto es un poco denso, ¿no? Tampoco quiero, pero es verdad que eso es muy importante que los profesionales lo tengan claro, porque como digo, la escuela, ya no digo la familia, que por supuesto ahí podríamos entrar también, pero en concreto en la escuela hay mucho castigo, pero eso no significa que la conducta, que esté funcionando, es lo que quiero decir, porque nosotros castigamos reiteradamente, además suelen ser chicos, por ejemplo, chicos que son castigados reiteradamente y su mal comportamiento no mejora. Y al final incluso lo echamos del centro, que ese es el mayor castigo que puede haber. Y sin embargo es reiterado. Cuando algo es reiterado, se repite en el tiempo, quiere decir que al final lo que estamos consiguiendo es que ese mal comportamiento se mantenga o incluso aumente. Por eso no se deben aplicar los castigos alegremente, ni un castigo cuando se aplica debe de ser lo suficientemente fuerte, entre comillas, en una cantidad suficiente para que no se vuelva a repetir. No sé si me estoy explicando, Sí, ¿no? creo que te entiendo. O sea que lo que más hace que un comportamiento se repita es que se refuerce. El refuerzo positivo. Exactamente. Y cuando castigamos, hay que tratar de evitar el castigo porque, como digo, no enseña nada. El castigo no enseña en sí mismo ninguna conducta nueva, no enseña. Cosa que el reforzamiento sí enseña, conductas que no sabemos. Entonces, bueno, el apoyo conductual positivo lo que trata es de enseñar esas conductas que no son, que hay que aprenderlas. Por ejemplo, cuando un niño va al primer día al colegio, él no tiene por qué saber que hay que estar sentado, que hay que estar escuchando a la persona que habla, que hay que levantar la mano. Él no tiene por qué traer aprendido esas cosas. ¿Me explico? ¿Por qué no? Porque uno no se porta igual en el comedor, por ejemplo, o uno no se porta igual en el recreo que durante la clase, ¿no? Entonces, desde este punto de vista se trata de enseñar cuál es la conducta adecuada en cada momento. Eso sí hay que enseñarlo. Eso sí hay que enseñarlo. Mira, aquí está diciendo Lidia dice, en la escuela es importante trabajar sobre la responsabilidad de las acciones y en todo caso sobre el asumir las consecuencias y trabajar en la reparación.
es lo que ha dicho Lidia. ¿Puedes leerlo otra vez que me he Sí, recortado? dice, en la escuela es importante trabajar sobre la responsabilidad de las Ujú. acciones y en todo caso sobre el asumir las consecuencias y trabajar en la reparación. Bueno, si no he entendido mal, claro, es que en la escuela hay que aprender formas de comportarse también, como digo, ¿no? Es verdad que hay mucha queja por parte de los profesores en cuanto a las familias, ¿no? Es que si la familia no le ha enseñado X cosas, pues yo cómo se la voy a enseñar. Bueno, pero es que son contextos diferentes. La escuela Claro, no puede tirar la toalla porque hay cantidad de contextos desfavorecidos que tienen un ambiente muy difícil, ¿no? Y que sin embargo esos chicos y esas chicas cuando llegan a la escuela y hay docentes que son profesionales, consiguen muchas cosas de ellos. Y ellos saben que en la escuela se hacen unas cosas y en su casa no se hacen o sí se hacen. claro, Pero lo que está claro es que no podemos decir que no hacemos algo porque en otro contexto no se haya hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, no es lo mismo, ¿verdad? Uno no está igual en la biblioteca, ¿no? Uno no está igual en la biblioteca. En la biblioteca no puede hablar apenas nada. Pero en la clase sí puedo charlar un poquito con mi compañero, me puedo levantar. Me explico, o sea que cada contexto requiere un comportamiento. Y desde este punto de vista, lo que aboga es por enseñar ese comportamiento adecuado, reforzarlo y así estamos evitando que se produzcan comportamientos disruptivos. Lo estamos preveniendo. Luego se puede dar algún caso aislado, pero ya estamos poniendo nuestro granito de arena para que el problema de conducta no aparezca, por ejemplo. Entonces, es una forma de trabajar muy interesante. Vamos, bajo mi punto de vista, muy interesante, poco conocido. Últimamente en España está muy relacionado con la educación especial. Conozco muchos maestros de educación especial que están trabajando desde este punto, desde este modelo. Me explico, desde el apoyo conductual positivo, porque los niños con los niños con algún trastorno más grave, que son de educación especial, que están en una específica, a veces presentan problemas de conducta. A veces es como que está asociado. Y están trabajando mucho desde esta perspectiva y les está funcionando, les está yendo bien. Pero se puede trasladar a la escuela normotípica, podríamos decir, ¿no? sí. O una escuela... Bueno, yo te comentaba cuando nos conocimos, te comentaba que yo seguía a una educadora social llamada Sara Desiree Ruiz y con ella yo he trabajado esa forma, o sea, trabajar, me refiero que yo como familia hemos introducido esa forma, ¿no? El refuerzo de las conductas positivas y el pacto de las consecuencias, ¿no? Poner unos límites y el pactar las consecuencias, porque muchas veces hay familias que dicen, claro, pero ¿qué castigo poner cuando hay algo que no funciona? No, no es un castigo, es si tú pactas previamente con el niño, con el adolescente, estas son las líneas rojas, por esto no se puede aceptar y si pasa esto hay una consecuencia, la consecuencia la pactamos entre él y yo, ¿vale? Pues si pasa esto porque estás utilizando el móvil, vale, pues el móvil lo cogerás una hora más tarde o tal, ¿no? Bueno, es un ejemplo así un poco Sí, sí. superficial, ¿no? Que he puesto, pero no sé si tú te refieres un poco a esto, ¿no? A esta forma de actuar. Claro, yo me refiero exactamente, se establecen consecuencias porque cuando uno establece normas, al principio no tiene por qué haber consecuencias por no cumplirlas. No tenemos por qué dar por hecho que no se van a cumplir. Claro. ¿Me explico? Esto es un poco un paso más allá. Yo creo que cada cosa también requiere sus circunstancias. Hay circunstancias donde sí hay que advertir de las consecuencias. Es muy importante siempre advertirle a la persona de qué es lo que va a Claro, pasar, anticiparle, claro, que no se sorprenda, efectivamente, porque eso es claro. muy injusto. Entonces, siempre hay que anticipar las cosas. Pero este modelo tiene 3 niveles y empieza por un nivel donde no considera que se vaya a incumplir la norma, sino que se va a cumplir. Entonces, como se está Efectivamente. enseñando, se va a cumplir y entonces no contempla la consecuencia, podríamos decir, de castigo, ¿vale? Contempla Efectivamente. solo la Sí, sí. consecuencia positiva, para explicarme, ¿no? De Sí, sí, reforzamiento. sí, sí, sí. Pero tiene varios niveles. Si el primer nivel no funciona,
Entonces pasamos al segundo nivel y ahí sí se empiezan a establecer esas consecuencias que son por el no cumplimiento de la regla. ¿Me explico? Del compromiso. Sí, Exacto, sí, sí, del perfectamente. compromiso, exacto. Que en tu caso eran unas de unas reglas y unas normas en casa, Ajá, pero que en la escuela puede haber unas reglas y unas normas igual, ¿no? Y claro, entonces, porque eso es como regulamos nuestro comportamiento. Al fin y al cabo, nosotros nos regulamos por instrucciones, constantemente por instrucciones. Tienes que hacer esto, esto tienes que hacerlo, esto. ¿Me explico? O sea, entonces muchas veces damos por hecho que las personas tienen que hacer unas cosas, pero pero en otras ocasiones hay que insistir un poquito más. Es como que la persona es un poquito más resistente por variables de su personalidad, por circunstancias que esté viviendo en ese momento, por muchas razones, ¿no? Sea un poquito más resistente y entonces hay que, pues, llevar a cabo otras estrategias. No todos claro. somos iguales y no todo sirve para todos. No hay recetas generales, no hay recetas generales. Generalistas, claro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Mira, no nos queda mucho tiempo para los 60 minutos que te dije que más o menos iba a durar, pero es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, así que Venga, un voy a poquito ser un más. poco rápida, ¿vale? No, no te preocupes. Hablábamos Sí. de, hablábamos de las adicciones, del consumo de sustancias, los factores de riesgo y de protección. Explícame un poquito por dónde van vuestras líneas de investigación, cómo vais, cómo hacéis, Vale. qué nos puedes explicar. Pues mira, nosotros hemos hecho sobre todo investigaciones con población sobre todo joven, universitaria, también adolescentes, que también hemos hecho algunas cosas. En general, a pesar de que el consumo preocupa mucho en la adolescencia, sin embargo, a partir de la mayoría de edad, el consumo como que se aumenta, ¿no? ¿Me explico? O sea, se instaura en Sí, la sí. adolescencia, se inicia en la adolescencia, pero realmente la etapa joven es una etapa también compleja y de riesgo, Ajá. podríamos decir, de riesgo, de cierto riesgo, a pesar de que la edad es un factor de protección a la larga. ¿Me explico? Porque vamos teniendo responsabilidades en la vida y entonces eso nos va haciendo que el consumo pues vaya pasando como a un segundo o incluso a un tercer plano. Pero la etapa joven es una etapa muy convulsa. Entonces nosotros hemos hecho investigaciones con población universitaria, joven, mayor de 18 años. Hemos hecho cosas sobre percepción de riesgo, que es una variable muy curiosa y es que cuanto menos percepción del riesgo tiene, mayor consumo tiene. O sea, y esa Mayor percepción del consumo. riesgo se construye, es un constructo un poco más abstracto, ¿no? Es lo que influye en esa toma de decisiones. Al final, el consumo no deja de ser una toma de decisiones, ¿no? Consumo o no consumo, lo pruebo o no lo pruebo. Y el pensar si tiene más o menos riesgo para mí, pues acabo haciéndolo. La percepción de riesgo se construye desde que uno es pequeño prácticamente, a través de la familia, en las cuestiones que se van un poco aprendiendo con el grupo de iguales también. No sé si quieres leer lo que están escribiendo, porque yo... Sí, lo estaba leyendo ahora. Pienso que me imagino que tiene que ver Ah, con lo que estábamos comentando. Pienso que si se juzga, no, si se juzga un comportamiento como inadecuado, no se está comprendiendo qué hay debajo, qué está necesitando para hacer eso que hace. Sí, interesante lo que comenta Amo el Norte. claro. Bueno, esto también se podría un poco relacionar con el consumo de drogas, que muchas veces se juzga mucho, pero en realidad yo he aprendido esto por trabajar con profesionales que están a pie de calle, ¿no? Y me decían, el consumo, la abstinencia no es un objetivo. O sea, el que los chicos y las chicas no consuman no es un objetivo de la prevención muchas veces, porque es algo imposible. Era como que me decían, eso es algo imposible, pero sí hay que trabajar en que consuman lo más tarde posible, el retrasar esa edad de inicio, el que sean consumos esporádicos y rápidamente, pues bueno, que son cosas que pasan, ¿no? Que la sociedad está muy, muy accesible, que si no lo compran ellos, se lo compran los que Sí, están. Incluso la percepción de riesgo esta de la que estábamos hablando, la familia tiene un papel fundamental, porque si la familia consume, y es algo habitual, yo muchas veces le explico a los alumnos,
¿Qué diferencia hay entre el alcohol y la cocaína? A nivel de sustancia, o sea, a nivel de efecto en el cuerpo, el alcohol es mucho peor que Mucho la cocaína. peor. Mm. Y ellos se quedan muy sorprendidos, que son todos jóvenes y todos van de botellón y es normal, o sea, que está muy normalizado en la sociedad. Entonces hago yo un trabajo con ellos de prevención y de conciencia de lo que hacen y ellos mismos se Muy sorprenden. bueno. Ellos mismos se sorprenden. Entonces, bueno, esa construcción que hacemos es muy social, muy familiar, ¿no? Es muy cultural. Sí, Entonces, por eso se ha visto que a cuanto más se consume una sustancia, menor percepción de riesgo se tiene de que esa sustancia me vaya a hacer a mí algún tipo de daño o me vaya a causar algún tipo de problema. Entonces, muy bueno, interesante. y bueno, hemos trabajado también ese tema con el uso de la tecnología, pero no es tan fácil detectar eso. Y hemos pensado que es porque lleva relativamente poco tiempo instaurado en nosotros el uso de la tecnología, ¿no? Y que realmente eso todavía como que no se ha visto realmente los efectos que puede tener en la persona. Entonces, esa percepción del riesgo no está del todo relacionada con mucho uso de la tecnología y poca percepción. ¿Me explico? Ya. O sea, Sí, todavía no sí, sí. está bien construida, a lo mejor, o también porque hemos recogido datos de adolescentes y los adolescentes todavía no les faltan algunos años de experiencia, ¿no? Con Claro, pero respecto a... yo observo porque, por ejemplo, y tienes toda la razón, las personas que juegan mucho, que yo en mi entorno he tenido varias personas que juegan mucho a juegos de rol online, no tienen percepción porque no hay un perjuicio. El perjuicio, digamos que aparece cuando te das cuenta de que te resta tiempo para hacer otras cosas. Pero no es, por ejemplo, como sustancias de adicción, porque las sustancias hay un perjuicio, te mareas, pierdes el control. Bueno, hay un efecto, ¿no? Del organismo. En cambio, con las tecnologías, yo creo que el efecto, el perjuicio está en la pérdida, porque sí que hay cosas que mejoran, ¿no? Por ejemplo, pues los reflejos. Bueno, no estoy muy puesta porque no controlo mucho, no tengo muchos conocimientos, ¿no? Sobre el tema, pero por ejemplo no pierden, o sea, al contrario, ganan reflejos, ganan habilidades, etcétera, pero el perjuicio está en la falta, en la dejadez de hacer otras Eso cosas, es. que les impide relacionarse, que les impide hacer cosas que tenían que hacer y pierden el tiempo, si el tiempo se va. Pero yo recuerdo un congreso en el que estuve hace bastante tiempo, cuando empecé a verme afectada por este tema, ya lo comentamos tú y yo, y, y se explicaba que a nivel físico afectaba a las mismas zonas cerebrales que las sustancias de adicción. Quedaban a nivel cerebral, quedaban afectadas esas zonas cerebrales. Entonces, realmente sí que afectan y hacen daño, ¿no? Claro, pero no un efecto, como tú dices, físico que se percibe rápidamente. Claro, Esas consecuencias, claro, nosotros además preguntábamos por posibilidad de accidente de tráfico, por estar involucrado en una pelea, por tener una falta de capacidad. Claro, las sustancias, en según qué caso, sí tenemos clarísimo que nos claro. afectan. Pero en el caso de la tecnología le preguntábamos si estaban dejando de comer bien, si estaban dejando de dormir bien, si les estaba quitando tiempo, si les estaba produciendo algún deterioro en sus relaciones familiares. Pero quizás creo que todavía tenemos que seguir investigando, pero no por nada, sino porque a lo mejor en ese momento no estaban ellos lo suficientemente sensibles o los adolescentes están en una etapa que no es igual que ya los que son mayores de 18 años, incluso con 20, 22, que algo más de conciencia tiene de posibles repercusiones que tenga ese uso excesivo de la tecnología, que es toda una incógnita. Realmente no podemos hablar todavía de adicción a la tecnología, porque a nivel práctico, a nivel aplicado, a nivel clínico, no hay acuerdo ahora mismo y entonces ante esa falta de acuerdo ya sabemos que la única adicción conductual que está contemplada en el manual de trastornos mentales es el trastorno del juego, o sea, tanto la ludopatía y ahora pues incluso se está planteando
el tema del juego como videojuego que puede estar funcionando de una forma similar a esa ludopatía. ¿Me explico? A esa adicción a la apuesta, al apostar dinero. Ese es el único trastorno mental a nivel conductual que está contemplado como un trastorno clínico. Ahora mismo, por lo demás, estamos hablando de uso problemático, ¿no? Uso que ya empieza a ser no adecuado, por esa pérdida que tú comentabas. Porque ya no es que pasemos mucho tiempo conectados, porque tú puedes pasar mucho tiempo con el trabajo, con las redes sociales, pero es cuando ya tú dejas de hacer cosas por seguir haciendo eso. O cuando tu vida se está deteriorando, cuando tu familia te está diciendo, oye, aquí hay un problema, que tú ya no vienes conmigo, que tú ya no sales. Esa falta de interés por cosas que deberían de ser normales, ahí es donde de verdad que hay cierta preocupación. Y también porque no sabemos si el propio uso de la tecnología nos está afectando a nivel psicológico de bienestar, o es nuestra falta de bienestar la que hace que usemos más la tecnología. No sé si me explico. Sí, totalmente. Estamos ahí investigando para un poco determinar qué es una cosa antes de la otra. A veces es complicado, ¿no? Poder determinar si es una cosa o la otra la que es la causa, ¿no? Porque nosotros en psicología, investigaciones causales apenas podemos hacer. Pero, dime. si me permites, yo sí que he detectado en mis personas del entorno que cuando hay más malestar, el tiempo que se dedica es mayor. Es decir, por ejemplo, en el tema de las autolesiones, encontramos que se producen autolesiones en un momento en el que el pico de malestar es muy alto, ¿no? Y es una forma, pues, de contrarrestar, ¿no?, esa sensación. Pues en el tema de, por ejemplo, la compra compulsiva podría ser de alguna forma también una forma de respuesta, ¿no? Y yo me he encontrado que en los momentos de mayor malestar psicológico, malestar físico, malestar del tipo que sea, es una válvula de escape, como la autolesión o como la compra, ¿no? Voy a jugar. Y es la dedicación compulsiva y además sin tener conciencia del tiempo que se dedica, porque el tiempo es muy relativo, a jugar. Sí, si nos damos cuenta, muchas conductas que tenemos muy compulsivas están relacionadas con ese malestar que tenemos. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, sin ir más lejos, las personas que se muerden las uñas, por ejemplo, cuando están en un pico de estrés, pues hacen más intensa esa conducta. O, por ejemplo, las personas que comen también compulsiva, de una forma muy, muy compulsiva cuando sienten malestar. O sea que yo creo que estoy de acuerdo que la investigación ahora mismo no podemos decir que una cosa sea la otra, pero lo que sí está claro es que el que más usa la tecnología siente malestar de alguna manera. Siente malestar o tiene algunos indicadores, ¿de acuerdo?, que nos indican que su bienestar psicológico no es adecuado. No es adecuado. Exactamente. Entonces, pero estoy de acuerdo que puede ser que la tecnología esté funcionando exactamente de válvula de escape. Y ahí es muy importante esa prevención y esa educación. Porque, claro, aquí lo siguiente es, bueno, ¿qué podemos hacer con esta situación que estamos viviendo? Efectivamente. Porque, como digo, que es un tema todavía controvertido, que a nivel científico o conceptual no podemos decir que es una adicción, pero sí podemos hacer muchas cosas porque nos preocupa. O sea, a nivel social nos preocupa que nuestros hijos ya son nativos digitales. Nosotros somos los que hemos aprendido, pero ellos ya han nacido con la tecnología. Entonces, hay determinados sectores que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer si ellos ya la tienen aquí? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos educarles y enseñarles a usarla de una forma, pues, saludable. Y lo saludable, pues, requiere, como hemos dicho antes, de unas normas, por ejemplo, de unas pautas, de un ejemplo que yo doy como adulto. Yo tengo que dar ejemplo también como adulto. Y un poco intentar que el inicio sea tardío. Esto como como el consumo de sustancias, tampoco podemos pretender que nunca lo prueben, ¿no? Como me decían, no podemos pretender aislarlos del mundo. Eso también es complicado y es una opción de vida. Pero sí hay que, como cualquier otra cosa, hay que enseñar a usarla. Y nosotros tenemos que dar ejemplo, ya te digo. Claro.
Yo entiendo que tardío en tanto, por ejemplo, cuando con las sustancias es importante el superar una edad determinada para que nuestro cerebro esté lo mejor formado posible, ¿no? Para terminar esa maduración cerebral al máximo posible. Y en cuanto a la tecnología, pues yo creo que yo, como te decía, sigo mucho a esa educadora social y ella explicaba, a Sara Desiré, ella explica que lo importante es que el teléfono, cuando se tenga que dar, que la persona esté, o sea, que el niño o que el adolescente eh, se le haya explicado bien cómo utilizar ese aparato, ¿no? O sea, las consecuencias que pueden haber, bueno, un poco todo, ¿no? Todas las consecuencias y las cosas negativas que podemos encontrar y cómo evitar todo eso, ¿no? Para ello es importante, pues, si entran en las redes sociales, saber qué es lo que se pueden encontrar, si tienen el móvil, saber cómo tienen que utilizarlo, cuáles son los peligros que pueden encontrar si utilizan esas herramientas o esas, porque como tú decías, son nativos digitales y ellos han nacido ya con eso. Es su forma de comunicarse, su forma de vivir, ¿no? Entonces, contra eso no se puede hacer nada. Y No, es no, no. verdad. Ir contracorriente no tiene sentido. Lo que tenemos es que saber integrarlo. Los primeros que tenemos que empezar a formarnos somos los educadores adultos, los padres, Efectivamente. las madres, los profesores, porque a nosotros sí que esto muchas veces nos supera, porque no Claro. hemos vivido toda la vida así, aunque ya casi que nos creemos que la vida ha sido casi siempre así, pero no ha sido así. Lo que yo muchas veces pienso es cómo mi madre me dejaba hacer determinadas cosas sin teléfono móvil y sin saber de mí, pues durante muchos días, ¿no? Y ahora pues casi que la comunicación es instantánea. Pero bueno, ahora vivimos de esta manera y hay que aprender a vivir de la mejor forma posible, de la forma más saludable, tal cual. Yo estoy de acuerdo mucho con lo que comenta esta educadora que me dice, con Sara Desiré, que Sara es verdad decide. que Sí, lo importante no es darle el aparato, sino es decirle para qué sirve, por qué se lo da, efectivamente. que el aparato no es que sea algo inherente ya y que hay que dárselo en el sentido de que tiene que ser el mejor aparato, porque ya entraríamos ahí en otro debate, Sí, que es tanto. un poco el que a veces llevan ellos móviles mejores que los nuestros. Cuidado, ¿no? Que también eso es otra historia. Pero lo que es el uso de la tecnología es para qué lo quiero, para qué sirve, qué uso le doy, cuánto de disruptivo está haciendo en mi vida. Y esto es como cuando le damos las llaves, De a lo mejor yo ahora, casa. claro, a mí cuando me dieron las llaves de mi casa me dieron una serie de normas y de pautas, ¿no? O cuando yo Claro. llegaba sola tarde a casa, me decían, pues, tienes que intentar venir con alguien, si no, pues vente por la parte más iluminada, no hables con extraños, no te subas al coche de nadie que no conozca. Entonces, esto igual, nosotros tenemos que ir por delante y explicarles, pues, todo lo que tú comentabas, Efectivamente. todos esos riesgos que pueden tener y que a lo mejor, y tenemos que estar aún así muy pendientes, porque hay mucha presión de grupo, hay muchas circunstancias que se nos escapan, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que hablar mucho con ellos, pero bueno, en general es que hay que hablar mucho con nuestros hijos, eso es un factor protector muy importante para Total. el consumo y para muchas otras conductas de riesgo, pero no esperar a que sean adolescentes, porque eso también lo explico yo. No hay que esperar a que sean adolescentes porque a los adolescentes precisamente es cuando más callados están y tal. Esto hay que empezarlo antes. Hay que empezar desde chiquitos. Y cuando son adolescentes, pues entender su silencio, contarles nuestras cosas, aunque ellos no nos cuenten, porque ya nos contarán. Es una cuestión de tener paciencia. Ya nos contarán. Y cuando nos Total. cuenten cosas, pues estar súper atentos, incluso no juzgar, intentar no juzgar, es complicado, ¿eh? Pero bueno, intentarlo y, y mostrar interés por las cosas que les gustan, hacer TikTok con ellos, puede ser Qué interesante, hacer importante, un poco el payaso. qué importante todo lo que estás diciendo. Qué importante, de verdad. Porque es que Muchas fíjate, yo gracias. antes lo apuntaba y te decía, y es que yo lo veo así de esa manera, y yo he estado en el otro lado, ¿no? En el lado, bueno, ya lo hemos comentado tú y yo cuando nos conocimos, ¿no? Como madre he estado en el lado opuesto diciendo, pero bueno, pero voy a tener yo que parar ahora mi vida
porque él tenga una necesidad, pues sí. A ver, dentro de las posibilidades, dentro de lo que... Pero si ellos en ese momento te necesitan, tú eres el adulto y tú eres el que tienes que frenar un poquito, porque somos los que estamos educando. Así que yo he estado en el otro lado y se consigue más desde este lado que es desde el lado hostil, ¿no? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, yo te entiendo perfectamente. Es que muchas veces la adolescencia es muy incomprendida. Bueno, ya lo dicen las personas mayores, ¿no? Por lo menos mi madre es muy mayor y ya lo dice, ¿no? Que la adolescencia, pues, es una etapa que hay que pasarla como se pueda. Pero no hay que pasarla como se pueda. Hay que esperarla a que llegue y bueno, y tratar dentro de lo posible de ser lo más comprensivo. Esto es muy difícil, esto es muy complicado, se dice muy fácil, pero luego es difícil ver cómo tu hijo está haciendo una serie de cosas que tú entiendes que no tiene que hacer, pero que por otro lado, si no lo dejas que lo haga, estás provocando otras circunstancias en ellos, que muchas veces no se sabe dónde está el no dejarlos salir, el tenerlos hipercontrolados, el saber siempre dónde están, le estamos provocando unas inseguridades y una poca autonomía que ellos tienen que conseguir de esa seguridad de hacer las cosas. Y por otro lado, que si se caen, como cuando eran pequeñitos, estaban en el parque, los ayudábamos a levantarse, les decíamos, venga para arriba, que tú puedes. Pues cuando se cometan errores en la adolescencia, pues también tiene que estar uno ahí comprendiéndolo, ayudándolo y apoyándolo, porque, bueno, es que es una etapa de muchos cambios, ellos mismos se sienten muy diferentes y tienen que aceptarse, pensar que lo que le pasa es normal, y que por ahí hemos pasado todos y que se tienen que hacer personas y que no son nuestros ni de nuestra propiedad. Qué interesante todo lo que comentas, me parece súper interesante. Bueno, yo no sé si tú has ido viendo el montón de corazones que te han ido poniendo, ¿sabes? No sé si los veías, pero era una ristra larga de corazones. Eso quiere decir que la gente entiende y está como que valora mucho lo que comentabas y es súper interesante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos hemos pasado 17 minutitos. Yo creo que no está tan mal. No, yo estaba encantada, de verdad, que sabía poco esto, ¿eh? Yo no estoy muy acostumbrada a que me hagan este tipo de... También te lo digo. Es una cosa que no estamos acostumbrados, pero que me parece que es fundamental también. Creo en ello, creo que hay que hacerlo más a menudo. Pues escucha, con nosotros estás invitada cuando tú quieras, de verdad, ¿eh? O sea, podemos hablar de muchos temas en muchas ocasiones, así que yo te invito si quieres, si tú me lo permites, yo en otra ocasión me puedo poner en contacto contigo para que continuemos esta u otras charlas. Perfecto, me parece estupendo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias de nuestra parte, desde Aspacac, desde todas las personas que te estamos viendo y todas las personas que te verán. Comentarte que si tú quieres, y creo que me dijiste que sí, lo pondremos, lo compartiré en tu perfil también para que desde tu cuenta las personas que te siguen puedan hacerlo. Perfecto. Y ahora en este momento o a lo sumo mañana como máximo, lo colgaré en YouTube, ¿vale? En YouTube para que tú lo puedas compartir con las personas que quieras compartirlo. Muchas gracias. Muchas placer gracias. haberte conocido y haber compartido contigo este ratito. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas Un beso gracias. enorme. Un beso. Adiós. Adiós.